¿Alguna vez has sentido que algo te observa desde la oscuridad, aunque estés completamente sola? ¿Has escuchado pasos donde no debería haber nadie? Bienvenidos a Terror Abismal, donde lo inexplicable cobra vida. Hoy te traigo 4 historias reales, contadas en primera persona, que te llevarán al límite del miedo. En El eco en la penumbra, un documentalista descubre que los espejos rotos pueden abrir puertas que jamás deberían cruzarse. La ruta del olvido revela una carretera maldita donde el tiempo se repite y los viajeros desaparecen. En Sombras en la ciudad perdida, una arquitecta entra a una casa antigua y encuentra algo que la sigue hasta hoy. Y en El silencio bajo el asfalto, un túnel olvidado en el corazón de Bogotá esconde presencias que nunca debieron despertar. No apagues la luz. Suscríbete, comenta cuál historia te dejó sin aliento y comparte este video si te atreves. Estás por entrar a un lugar donde el terror no es ficción. Es abismal. Me llamo Martín Álvarez. Esta es la historia que me marcó para siempre, la noche en que el miedo se volvió tan real que mi piel aún no recuerda. Llegué a Buenos Aires una fría tarde de otoño. Buscaban voluntarios para documentar leyendas urbanas. Alquilé un pequeño departamento en el barrio de San Telmo, con paredes descascaradas, pisos que crujían y ventanas que filtraban el viento gélido. Desde el primer instante, algo sobre ese lugar me provocaba un escalofrío, una vibración inquietante. Era un edificio antiguo de inicios del siglo XX, con hierro forjado en balcones curvos y puertas de madera deterioradas. Los vecinos, en su mayoría ancianos de rostro cansado, hablaban en voz baja sobre una presencia en el pasillo del tercer piso. Yo me encargué de investigar, con grabadora y cámara en mano. La primera noche, escuché pasos suaves que resonaban por el corredor desierto. Mi corazón latía con fuerza. Sentí una corriente de aire que recorría mi nuca y giré rápido, nada. Aquel silencio se alargó hasta lo insoportable. Me refugié en mí mismo, con la respiración agitada. Decidí entonces entrevistar a una vecina de origen chileno, doña María, quien vivía en el primer piso. Tenía ojos hundidos y voz temblorosa. Me contó que años atrás un inquilino se había suicidado allí mismo, tras anunciar que algo lo observaba desde detrás del espejo grande del salón. El espejo se había roto al caerle agua encima en una tormenta. Desde entonces, aseguró, la presencia crecía en las noches de lluvia y soledad. Sus palabras rodaron en mi mente mientras abría ese espejo con cuidado. Noté manchas de humedad, grietas que se propagaban, y un reflejo que no correspondía, una sombra en forma humana, de postura encorvada, apenas visible. Un estremecimiento me recorrió por completo. Sentí que mi respiración se hacía más lenta, controlada, temerosa. Para documentar mejor, cada noche subía al tercer piso con una luz tenue en la cámara y una linterna. Grababa el silencio. Una madrugada escuché un susurro ininteligible. La grabadora lo capturó, una voz ronca que decía algo como «vuelve, aquí». Revisé el audio varias veces, me hizo estremecer el alma. Mi piel se erizó al pensar que algo, o alguien, quería mantenerme allí. Los días posteriores me trasladé a Córdoba, donde entrevisté a un historiador que había estudiado casos similares en edificios históricos de esa ciudad. Me habló de una leyenda española importada por inmigrantes españoles en el siglo XIX, un espíritu vengativo llamado la sombra del espejo, que se activaba cuando un espejo se rompía en una noche de soledad. Se decía que la entidad podía manifestarse y no descansar hasta encontrar compañía o reemplazo. Aquella explicación aumentó mi terror. Sentía que me estaba acercando a una verdad ancestral y siniestra. Regresé a Buenos Aires con la intención de cerrar el caso. La noche de tormenta fue la más larga, truenos, lluvia golpeando los cristales y relámpagos iluminando el pasillo en estallidos blancos. Subí al tercer piso con mi grabadora funcionando. En el pasillo escuché un golpe seco, alguien había arrojado un objeto contra la pared. Me acerqué con paso tembloroso. La linterna reveló que el espejo del salón se había salido de su soporte y había caído en 1000 pedazos.
El aire pareció paralizarse. Entonces vi la figura de pie, alta, con la cabeza inclinada a un lado, brazos delgados extendidos. Su rostro era un vacío oscuro, sin rasgos. Me quedé inmóvil, temblando por dentro, con la mente gritando que corriera, pero mis pies se negaban. La presencia exhaló un suspiro profundo que me heló. De pronto la grabadora cayó al suelo y dejó de grabar. La figura se desvaneció en ese mismo instante. Mi cuerpo estalló en un temblor violento. Logré encender la cámara y capturé solo oscuridad. No había reflejo, no había sombra. Al día siguiente lancé todas las piezas del espejo roto en una bolsa negra y lo enterré en un parque de Lima que visité como parte de mi trabajo documental. Justo sobre un árbol centenario. Sentí que enterraba algo más que fragmentos de cristal, enterraba a esa entidad mirándome desde el pasado. Fue un acto simbólico y liberador. Con el objeto enterrado, las noches siguientes el silencio volvió, pero sin esa vibración extraña. El edificio de San Telmo quedó libre de susurros. Doña María me dijo que ya no sentía nada raro desde entonces. Incluso al pasar por el pasillo, ya no se detenía a mirar al espejo inexistente. El malo de la historia, en realidad, no era un hombre, sino esa figura espectral vengativa, la sombra del espejo. Actuaba desde la fragilidad del reflejo roto, anhelando reemplazo, compañía, una mirada donde manifestarse. Se alimentaba de la soledad y la ruina del cristal. No tenía voz más que en susurros, y su forma era a la vez humanoide y distorsionada. No dialogaba, solo exigía presencia. En el cierre, resolví todos los misterios, el origen folclórico español, la definición de la entidad, su vínculo con el espejo roto, la forma en que se manifestó y la manera de detenerla. Romper el vínculo enterrando los fragmentos, quitándole el ancla. Yo, Martín Álvarez, dejé de sentir miedo cada vez que pienso en esa figura. La historia quedó documentada con pruebas de audio y video, todas marcadas por la noche de lluvia en la que el espejo cayó. Pero su relato funcionó como advertencia, a veces un objeto tan simple como un espejo puede guardar una oscuridad ancestral. Fin. La ruta del olvido. Mi nombre es Santiago Méndez, y lo que voy a contarles no está en ningún diario ni en los libros de leyendas. Me pasó en carne propia y desde entonces, cada vez que alguien me habla de carreteras solitarias o viajes nocturnos, no puedo evitar estremecerme. Todo comenzó en julio del 2021. Yo trabajaba como transportista para una empresa que hacía envíos entre Ciudad de México y Guadalajara. Era un trabajo sencillo pero agotador. Ese día, me asignaron una ruta nocturna, debía salir al anochecer y llegar al amanecer. Ya lo había hecho varias veces, pero algo en el ambiente esa noche se sentía raro. El clima estaba despejado, pero el aire parecía pesado, como si algo invisible flotara sobre el asfalto. El camión iba cargado con productos electrónicos. Pasadas las 11, me detuve en una gasolinera cerca de Tepotzotlán. Compré café y un anciano me advirtió algo que en su momento no entendí del todo. Evita el tramo viejo de la carretera libre. Dicen que por ahí uno se pierde. Pero no solo en el camino. Me reí con educación y seguí. Nunca he sido supersticioso, pero cuando el GPS me marcó desvío por Ruta 51, supuestamente más rápida por obras en la autopista, recordé las palabras del anciano. Dudé, pero continué. La Ruta 51 no aparecía en Google Maps, pero el GPS del camión la marcaba clara. Era un tramo de carretera muy antigua, con señalizaciones oxidadas, árboles torcidos a los lados, y una bruma baja que empezó a cubrirlo todo. A medida que avanzaba, el silencio me golpeó, ningún otro auto, ni luces en la distancia, ni animales. Solo el motor y yo. Y entonces, lo vi. A un lado de la carretera, una mujer vestida de blanco caminaba lentamente, descalza, con la cabeza baja. Frené bruscamente, con el corazón golpeándome el pecho. Bajé el vidrio. ¿Está bien? Ella alzó la cabeza.
Sus ojos eran completamente negros, sin pupilas ni blanco. Su piel era ceniza. Me paralicé. No dijo nada. Solo señaló hacia el bosque con su brazo largo, anormalmente largo. Di marcha atrás con rapidez y seguí conduciendo con el corazón en la garganta. A partir de ahí, las cosas se volvieron más extrañas. El mismo tramo de carretera se repetía, un letrero que decía desvío 2 kilómetros, el árbol caído junto al arcén, una cerca rota y la mujer. Volvía a aparecer, cada vez más cerca del camión. En la tercera vuelta, parecía estar parada justo en el medio del camino. Frené en seco. Bajé del camión armado solo con mi linterna. Cuando la apunté, ya no estaba. Al volver a entrar al vehículo, el reloj marcaba la 1:13 AM, el mismo minuto de cada vuelta. Estaba atrapado en un bucle. No importaba qué camino tomara, regresaba al mismo punto. Sentía que la carretera era un círculo. Mis manos temblaban. Empecé a sudar. Y de pronto, un zumbido inundó mis oídos, como un enjambre. Desesperado, apagué el motor. Todo quedó en silencio. Fue entonces cuando noté que el asiento del copiloto estaba hundido, como si alguien invisible estuviera sentado. La temperatura bajó de golpe y la radio comenzó a emitir interferencias. Entre los ruidos, una voz femenina se filtró. Tú también lo olvidaste. Intenté huir. Arranqué a toda velocidad. Los árboles parecían cerrarse sobre la carretera. De pronto, el camión se detuvo solo. Sin gasolina. Sin explicación. Me quedé dentro, llorando de miedo, hasta que la figura apareció otra vez frente al parabrisas. Esta vez podía verla claramente. Su rostro estaba deformado, como si se hubiera derretido. Su boca era un agujero que no terminaba. Y de ella salían susurros en idiomas que no conocía. Desperté en el hospital de Tepatitlán, Jalisco. Según los paramédicos, me encontraron caminando por el campo, deshidratado y en shock, murmurando nombres que no recordaba. Mi camión apareció abandonado kilómetros atrás, en la vieja Ruta 51, que según las autoridades, fue clausurada hace más de 25 años tras una serie de accidentes inexplicables. Entre las víctimas, mencionaron a una joven llamada Mariela Ortega, desaparecida en 1996. Su último avistamiento fue justo donde vi a la mujer por primera vez. Buscando en hemerotecas encontré su foto. Era ella. Exactamente la misma mujer que me detuvo esa noche. El malo de la historia era más que un fantasma. Era una entidad que atrapaba a los olvidados, a los que pasaban por ese camino maldito. Mariela ya no era humana. Su rostro y cuerpo eran deformaciones del sufrimiento y el tiempo. Atrapada en un bucle eterno, su alma buscaba compañía, atrapando viajeros incautos en esa carretera que ya no debería existir. Jamás volví a manejar de noche. Abandoné mi trabajo. Pero lo que más me inquieta es que cada tanto, la misma voz suena en mi cabeza. Como si una parte de mí nunca hubiera salido de esa carretera. Y a veces, al cerrar los ojos, vuelvo a estar en el asiento del camión, mirando hacia adelante, con la figura blanca a un costado, y el reloj marcando otra vez la 1:13 de la mañana. Fin. Sombras en la ciudad perdida. Me llamo Valeria Suárez, y esta historia es real. La viví hace 4 años, cuando acepté un trabajo que nunca debí tomar. No era nada del otro mundo, al menos en apariencia. Debía hacer un registro fotográfico de edificios abandonados para un proyecto de arquitectura urbana. El cliente era una fundación chilena con sede en Quito, Ecuador, interesada en recuperar espacios con valor histórico. Me pagaban bien y yo necesitaba el dinero, así que acepté sin pensarlo demasiado. El lugar que me asignaron estaba en el centro histórico, en una calle angosta y empedrada donde ya ni los taxis querían entrar. El edificio se llamaba Casa de los Viteri, una mansión colonial de 3 pisos, con más de 100 años de antigüedad.
Había pertenecido a una familia aristocrática que desapareció misteriosamente en los años 30. Nadie supo nunca qué les pasó. Se hablaba de suicidios, desapariciones, enfermedades, pero nada concreto. Eso ya debería haberme bastado para dar media vuelta. La fachada estaba cubierta de musgo y grietas, las ventanas rotas y la puerta de madera a punto de caer. El vigilante del sector, un hombre mayor con acento colombiano, me dijo sin rodeos: "Usted va a entrar ahí, pero no va a salir igual". Le sonreí nerviosa, creyendo que intentaba asustarme. Me limité a entrar con mi cámara, una linterna y una mochila con baterías, agua y algo de comida. Era mediodía, pero dentro de esa casa todo parecía más oscuro. El aire estaba espeso, con olor a humedad, pero también a algo más, algo que no supe identificar en ese momento. Algo parecido a carne vieja. Subí al segundo piso. Las habitaciones estaban llenas de muebles cubiertos con sábanas grises, cuadros con los rostros de los Viteri mirándome fijamente y un gran espejo de marco dorado en el pasillo, agrietado por el tiempo. Cuando me acerqué, noté algo escalofriante, mi reflejo no se movía igual que yo. Daba un paso, y mi reflejo se quedaba quieto un segundo antes de imitarme. Dejé de mirarlo y seguí fotografiando. Pero el ambiente se sentía cada vez más pesado. Era como si alguien más estuviera allí conmigo, observando desde las sombras. A cada clic de la cámara, el eco parecía responder con un susurro. Y luego vinieron los sonidos, pasos en la madera del piso superior, cuando sabía que no había nadie más. A las 4:06 de la tarde, mi reloj se detuvo. También el celular. Todo se congeló. De pronto, escuché una voz de niña a mis espaldas. ¿Quieres jugar conmigo? Me giré bruscamente. No había nadie. Solo un pasillo oscuro, largo, donde el aire se sentía más frío que antes. Al fondo, una puerta se cerró sola. Caminé hacia ella temblando, sintiendo que con cada paso dejaba parte de mí atrás. La abrí con dificultad. Era una habitación infantil. Había muñecos rotos, una cuna antigua y una silla mecedora que se movía sola, muy lentamente. Al lado, una caja musical empezó a sonar. No había viento, ni electricidad, ni explicación. La canción era una melodía suave, pero que con cada repetición se volvía más distorsionada, más grave, más inhumana. Salí corriendo por las escaleras, pero en lugar de llegar al primer piso, aparecí de nuevo en el tercero. No entendía nada. Intenté llamar a alguien, pero no había señal. Caminé en círculos durante horas. La casa se transformaba. Donde antes había una pared, ahora había un corredor. Donde estaba una ventana, ahora solo había ladrillos. Estaba atrapada. Y fue entonces cuando la vi, una mujer pálida, con el rostro cubierto por un velo negro, vestida con un vestido largo de época. No caminaba. Flotaba. Y cada vez que se acercaba, susurraba algo en latín. Yo no entendía lo que decía, pero su voz me provocaba náuseas, un terror visceral que me paralizaba. Me escondí en un armario, como una niña asustada. Desde dentro, escuché cómo arrastraba sus uñas por la puerta. Escuché su respiración, irregular y húmeda. Cerré los ojos y recé, algo que no hacía desde niña. Cuando salí, ya era de noche. La casa estaba completamente oscura, pero la puerta principal estaba abierta. Corrí. No miré atrás. No recogí mis cosas. Al día siguiente, volví con la policía y un equipo de la fundación. Pero cuando llegamos, el edificio estaba clausurado. Lo curioso es que las autoridades aseguraban que la casa de los Viteri había sido demolida en 1994 tras un incendio, y que el lugar donde yo había estado era solo un terreno baldío. No lo podía creer. Revisé la cámara. Las fotos estaban corrompidas. Todas, excepto una.
En esa imagen se veía el pasillo del segundo piso, y al fondo, claramente, la figura de la mujer del velo negro, mirándome directamente. El malo de esta historia era la mujer del velo negro, que según algunas versiones que encontré en archivos de Quito, era Eulalia Viteri, la última propietaria de la casa. Se decía que había practicado rituales ocultistas intentando contactar a su hija muerta, pero terminó perdiéndose a sí misma. Algunos dicen que se suicidó, otros que su cuerpo jamás fue encontrado. Desde entonces, su espíritu atrapaba a quienes entraban en su casa, repitiendo el ciclo del encierro, el terror y el olvido. La mansión no siempre aparece, solo a los que ella elige. Hoy vivo lejos de Quito. Nunca volví a pisar esa ciudad. Pero a veces, al revisar fotografías antiguas, encuentro a esa mujer. Aparece detrás de mí en reflejos, en ventanas, en sombras. He cambiado de casa 3 veces. Siempre la encuentro de nuevo. Porque cuando entras a un lugar maldito, no solo tú entras en él entra en ti. Fin. El silencio bajo el asfalto. Me llamo Camila Reyes, y lo que viví hace 3 años en una ciudad que todos conocen, pero que pocos entienden, me cambió para siempre. Era Bogotá, Colombia. Yo acababa de graduarme como arquitecta y me ofrecieron un proyecto único, trabajar en la remodelación de una vieja estación subterránea del tranvía de los años 40, abandonada desde hace décadas bajo el centro histórico. Se trataba de un túnel oculto bajo la carrera séptima, sellado durante los años de violencia política, y que, según los registros, servía de paso entre estaciones fantasma. La idea era recuperar parte del lugar para convertirlo en un museo subterráneo. A mí me contrataron para hacer el mapeo estructural. Yo estaba emocionada, claro. Era joven, ambiciosa y ciega ante las señales. Entrar a ese lugar fue como descender a otro mundo. El acceso era una compuerta de hierro oxidado detrás del Museo del Oro, y bajamos más de 30 metros hasta una galería oscura, húmeda y silenciosa. Mis pasos y los de mis 2 compañeros, el ingeniero Julián y la técnica de luz, Mariana, eran lo único que se escuchaba. Desde el primer momento, sentí una presión en el pecho. Algo, denso, indescriptible. Como si el aire estuviera cargado de lamentos sin voz. Las paredes estaban cubiertas de moho y escritos antiguos, muchos en grafía ilegible. Julián bromeaba diciendo que estábamos en el infierno capitalino, pero Mariana no decía nada. Caminaba cerca de mí, nerviosa, mirando hacia los costados. A los pocos minutos, la linterna de Julián parpadeó. Luego, la mía. El generador de luz portátil falló también. Quedamos en penumbra total, hasta que una de las luces de emergencia se encendió sola, proyectando una tenue luz rojiza que apenas nos permitía distinguir formas. Fue en ese momento que lo escuchamos, un llanto suave, como el de un niño. Pero venía de todas partes, como si el túnel lo vomitara desde sus entrañas. ¿Escucharon eso?, pregunté, helada. ¿Qué demonios fue eso?, dijo Julián, sacando su celular. No había señal. Decidimos seguir adelante. Grave error. Caminamos por al menos 10 minutos más, pero lo que no sabíamos era que ya no estábamos en el mismo sitio. El túnel había cambiado. La galería era más angosta y las paredes comenzaron a llenarse de manos marcadas en hollín, como si miles de personas hubieran intentado salir arrastrándose. Mariana empezó a respirar con dificultad. Este lugar no está vacío, susurró, con lágrimas en los ojos. Yo intenté calmarla, pero al girarme, Julián ya no estaba. No escuchamos pasos, gritos, ni una señal. Simplemente, desapareció. Lo buscamos durante horas. Grité hasta que me dolió la garganta. Entonces vimos algo al fondo del túnel, una figura encapuchada, inmóvil, de espaldas. Caminamos hacia ella, lentamente, aterradas. Cuando estuvimos a pocos metros, se desvaneció en el aire.
En su lugar, apareció una puerta metálica que no habíamos visto antes. Tenía grabado un símbolo que nunca olvidaré, un círculo con 3 cruces invertidas dentro. Mariana quería regresar. Yo insistí en abrirla. Al hacerlo, descubrimos una sala enorme, abovedada, con decenas de máscaras colgadas del techo, todas hechas con lo que parecía piel humana. En el centro había un altar de concreto, y sobre él, una caja de madera cubierta con tela negra. Algo dentro de mí me rogaba que me fuera. Pero me acerqué. Cuando retiré la tela, dentro de la caja había una grabadora vieja, funcionando, aunque sin baterías. Emitía una voz grave, que hablaba en una mezcla de español antiguo y latín. Ellos no deben despertar. Han dormido bajo esta ciudad por siglos. Sus rostros fueron borrados. Su odio, encerrado. Pero tú has abierto la puerta. En ese instante, el suelo tembló. Las máscaras comenzaron a moverse solas, oscilando como péndulos. Mariana gritó. Yo no podía moverme. De las paredes comenzaron a emerger figuras, sin ojos, sin boca, cubiertas de ceniza, avanzando sin sonido. Mariana huyó. Yo no podía. Una de esas criaturas me tocó la frente. Sentí un calor quemante y luego, un frío absoluto. Desperté 3 días después, en un hospital. Me habían encontrado inconsciente en una bodega abandonada, sin señales de Mariana ni de Julián. Cuando las autoridades buscaron el túnel, no había rastro de ningún acceso. Todo había sido sellado con concreto desde hacía décadas. Pero yo lo viví. Tengo marcas en la piel, como dedos quemados. Y a veces, cuando cierro los ojos, escucho la voz de la grabadora repitiendo frases que ya no entiendo. El ente de esta historia no era un espíritu humano. Era una presencia antigua, enterrada bajo la ciudad, antes incluso de la llegada de los españoles. Según registros precolombinos, los muiscas hablaban de unos seres conocidos como los cazadores del eco, entidades atrapadas bajo tierra tras una guerra espiritual. No tenían rostro porque fueron castigados a no ser reconocidos por ningún dios. Se alimentaban del sonido, de la energía, de la memoria de quienes los escuchaban. Abandoné la arquitectura. Me mudé a otra ciudad. Pero lo peor es que a veces sueño con la puerta. Y cada vez está más cerca de mí. Porque hay lugares en las ciudades que no fueron construidos por humanos. Lugares sellados no para ser olvidados, sino para protegernos de lo que duerme dentro. Fin. Si llegaste hasta aquí, cuidado, puede que algo de estas historias ya esté contigo. En Terror Abismal, cada relato deja una huella que no se borra fácil. Si estas historias te estremecieron, dale me gusta, suscríbete y activa la campana, porque lo que viene es aún más oscuro. ¿Te atreves a seguir explorando lo que se oculta entre las sombras? Nos vemos en la próxima pesadilla.